Durante mucho tiempo mi día empezaba antes de que yo estuviera lista para él, porque me levantaba y ya todo era ruido, apuro y cosas que hacer. Hasta que un día me cansé y decidí que merecía empezar diferente. Así que comencé a levantarme antes de que empezara todo ese ruido. Y no fue precisamente para ser más productiva, fue para tener un momento que realmente fuera solo mío. Les voy a contar un poquito de cómo eran mis días antes. Normalmente yo me levantaba de 5 a 10 minutos antes de comenzar mis actividades y tenía esta sensación de que apenas me levantaba de la cama ya tenía que estar apurada o acelerada, porque justamente no me estaba dando un tiempo para poder prepararme para el día que comenzaba. También recuerdo que era mucho más fácil para mí enojarme o gritar, o sea, estaba un poco más reactiva. Y bueno, ni les cuento de los días que por alguna razón me levantaba tarde, obviamente todo era más difícil. Y bueno, comencé a sentir como que algo me faltaba, que necesitaba tener algún momento para poder comenzar el día de forma diferente. Y ahí es cuando comencé a levantarme solo unos minutos antes de la locura. Yo en realidad en ese momento no era una morning person, pero me dije, Erika, si te levantas 15 minutos antes, ¿qué más da? Y lo empecé a hacer. El primer día me habré levantado 5 minutos antes, pero toda esa semana comencé a levantarme entre 5, 10, 15 minutos antes y lo primero que hacía era levantarme de la cama, sentarme y agradecer. En primera instancia comencé a hacerlo para que se me haga más fácil levantarme. Entonces yo me sentaba, agradecía unos 2 minutos, 3 minutos y me podía levantar de la cama más fácil. Y con el transcurso de los días descubrí que lo comencé a hacer un hábito y en realidad me levantaba y tenía ganas de hacerlo. La verdad me comencé a sentir mucho mejor. Sentía que como que comenzaba el día con más presencia, esa es la palabra, con más conciencia del día que empezaba. Y lo que empecé a darme cuenta es que ese pequeño espacio de silencio me estaba haciendo muy bien. Y para este tiempo yo ya comencé a leer mucho, pero se me hacía un poco difícil porque lo hacía tipo 8, 8:30 de la noche y me sentía un poco cansada, la verdad. Me encantaba leer, pero sentía que el momento en el que lo estaba haciendo, primero que había muchas interrupciones y segundo que tenía todo el peso del día encima. Entonces comencé a poner esa actividad en la mañana. No les puedo explicar la sensación que tenía de esa calma cuando hay un silencio profundo y que puedes leer con más concentración. Tanto era así que, por ejemplo, en ciertos libros que para mí eran un poquito densos y tenía que repetir varias veces una frase o varias veces un texto, como estaba completamente sola, lo podía repetir en voz alta. Entonces para mí era mucho más fácil poderlo entender. Cosas tan pequeñas como esas para mí hicieron un cambio grandísimo porque sentía que ese momento se estaba convirtiendo en algo solo mío. Y bueno, esa media hora luego se convirtió en 1 hora y luego se convirtió hasta en 1 hora y media, porque me comenzó a gustar tanto tener ese espacio para mí que comencé a ver cambios en mi estado de ánimo. Ya no me sentía tan reactiva durante la mañana, tenía como más espacio mental para poder solucionar mis problemas. En realidad les estoy contando mi propia experiencia. Para mí ha sido un antes y un después levantarme temprano. Y ojo, yo sé que no a todas las personas les conviene o les gusta levantarse en la mañana y tal vez son más productivas en la noche, pero para mi contexto era perfecto. Otra cosa que me impresionó era que de alguna manera en esos momentos de calma comenzaba a tener ideas diferentes, nuevas ideas sobre algún tema que estaba reflexionando en ese momento o de alguna cosa en la que estaba trabajando. Era en esos momentos de la mañana donde se me venían las mejores ideas. También me di cuenta que en esas horas de la mañana donde son más productivas, podía comenzar a trabajar en ciertos proyectos personales que yo tenía y me daba cuenta que si lo hacía en la mañana, de alguna manera podía avanzar más que si lo hacía durante el día y con todo el estrés. En fin, comencé a ver ese espacio de la mañana como el eje de mi día. Y obviamente no es que todos los días me levantaba con una sonrisa en la cara porque quería levantarme temprano. Habían días en que estaba más cansada que otros, pero al imaginarme todas las actividades que iba a hacer en la mañana para empezar mi día de una buena manera, me emocionaba. ¿Y saben qué? Comencé a ver el silencio no como algo que evitaba, sino como algo que en realidad esperaba. Y más allá de la hora, porque en realidad yo me levantaba entre 5, 5 y cuarto, a veces me levantaba un poco antes y sabía que iba a ser un día más difícil. Pero más allá de eso, la idea central no es tanto de la hora, es sobre el espacio. Como te decía anteriormente, todo esto depende de tu contexto. Tal vez tú eres una persona que te encanta tener tu espacio en la noche, tal vez eres una persona que te encantaría experimentar en la mañana. Yo solamente te invito a que comiences a experimentar cuál es tu momento del día en que podrías hacer este tipo de actividades, porque realmente necesitas un espacio que sea solo tuyo, sin tanto ruido, sin tanto apuro. Y aquí hay algo súper importante que me encantaría tocar, y es que a veces pensamos que ponernos al último es mejor porque primero tenemos que poner a los demás.
Y en verdad es todo lo contrario. Antes de poder dar a los demás, tienes que empezar por ti. Mírenlo así. Proteger ese valioso momento es un acto de amor propio. Es algo que está mejorando tu vida y que te permite empezar el día de manera más consciente, de manera más agradecida. Porque créanme, la persona que es agradecida todo el tiempo siempre tiene más razones para hacerlo. Pero la persona que no agradece, en realidad siempre nada es suficiente. Y cuando cuidas ese momento que es solo tuyo, comienzas desde ti, no desde el ruido de afuera. Observa tu día y tu contexto y descubre qué hora se te hace mejor a ti. Puede ser 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la noche, 9 de la noche. Todos tenemos vidas diferentes. Así que lo que para mí me sirve, tal vez para ti no. Pero lo importante es que crees ese momento. De verdad, no te vas a arrepentir. Espero sinceramente que este video te haya servido mucho y que desde hoy empieces a buscar ese momento fuera del ruido. Que, ojo, no tiene que ser perfecto ni demasiado largo, solamente tiene que ser tuyo. Porque cuidarte primero no es egoísmo y no es perder el tiempo. Al contrario, el día que comienza desde ti es completamente diferente. Y si esto te resonó, me encantaría leerte en comentarios. ¿Tienes ya tu momento de calma o todavía lo estás buscando? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que estamos aprendiendo juntas en este proceso. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.